Se llama Nunca tiempo, eterno presente. Una mañana, en una ciudad de gran tamaño y de las más adelantadas en cuanto a tecnología, Soler dejó de ser un contador. La inteligencia artificial volvió obsoleta la contabilidad de las empresas y dicha profesión desapareció de la faz de la Tierra. Fue testigo de las pruebas piloto que amenazaron el cambio. Sin embargo, los expertos afirmaron que eso nunca llegaría a ocurrir. Empero, entre tanta polémica, las empresas quisieron innovar introduciendo a las áreas administrativas robots calculadores que reemplazaron por completo el trabajo humano, que de tantos años fue el sostén de su familia. Su esposa Eri quiso trabajar la profesión que nunca desarrolló debido al cuidado de sus hijos. Dentro de las ocupaciones que prevalecían en el 2053, la educación preescolar también sería desplazada por robots cargados de conocimientos básicos sobre alfabetismo, pictogramas sobre la vida cotidiana y cuestiones éticas. Un microprocesador prometió un entorno adaptable para controlar niños dependiendo de las personalidades. Aunado a ello, Eric tenía tan poca experiencia sobre la nueva era del niño cuántico, donde tomaba un papel fundamental en el impacto social, ya que dicha generación comenzaba a sonar interplanetaria. Eran una mezcla de colonizadores de Marte y pobladores de la antigua Tierra. Se dice que las condiciones ambientales del planeta rojo estimulaban el lóbulo frontal a una temprana edad, que hacía despertar en el infante un desmedido control de impulsos que, junto al raciocinio del ser terrestre, combinaba las habilidades para volver al ser humano capaz de tomar decisiones rápidamente, sin tener una noción de respeto hacia la autoridad. Primeramente, se creía como una mala educación del planeta rojo, pero estudios revelaron que se trataba del ambiente físico, uno de ellos la pigmentación rojiza del planeta y no de la enseñanza o el aprendizaje en las escuelas. Eri animaba diariamente a Soler a retomar el hábito por escribir. Sin embargo, la presión al quedarse desempleado acogía dichos comentarios como aventurados, riesgosos e incluso a destiempo. Prefería buscar un empleo en las supuestas fábricas de robots, que para nada lucían con las características de un lugar que servía para la construcción masiva de robots, aunque al parecer sí existían y en algunos se veían vacantes disponibles. Ahora, las predicciones de Hawking sobre el fin del mundo a causa de la revolución robótica eran una noticia de día a día. La humanidad había decaído, por lo que a Soler no le quedaba más que buscar trabajo para mantener en funcionamiento a quien le quitó su trabajo. La revolución tecnológica comenzó el día en que un vagabundo de mente predicaba en la calle sobre el fin de los mundos a través de microchips que controlarían a la raza humana. Era una mezcla de vagabundo y fanático religioso, un viejo intelectual con un vasto vocabulario propio de un ciudadano culto. Su presagio exacerbó algunas mentes de quienes no sabían que podían crear algo monstruoso, y de la nada, simplemente sin que existiera, el vagabundo creó en la mente de los científicos el nuevo orden mundial. Después de todo, existía algo en él profundamente maligno, un extraño ser aparentemente sin oficio en hogar que estaba en el lugar y en el momento correcto. Su ojo seco, color mate y con el iris fijo parecía un dibujo animado, aunque horroroso. Su ojo sano daba vueltas en torno a sus infieles seguidores. Sus presagios se encargarían de que ese ridículo delirio se convirtiera en una terrible realidad. De ahí en cómo la mayoría de los textos de ciencia ficción son una lista de modelos a seguir para quienes carecen de imaginación y buscan plasmar sus conocimientos tecnológicos en nuevas formas de vida artificial. La primera etapa comenzó con la adhesión de un chip. El anciano advertía con su Biblia en mano sobre un dispositivo con la marca del diablo que sería colocado en todos los seres humanos que quisieran tener acceso al seguro popular. Así que, para tener salud, debían implantarlo en el cuerpo. Con dicho comienzo, los científicos comandados por las personas más poderosas de la Tierra obtuvieron los primeros resultados de la prueba que tan solo fue una pizca de lo que la tecnología podía convertir a los seres humanos. El engaño de los medios de comunicación fue suficiente para convencer a la gente de la transición de los medicamentos por dispositivos electrónicos que no eran más que aditamentos del chip, que sumarían resultados a la prueba. Un comercial informativo pregonaba acerca de que la medicina moderna había encontrado la solución y, por ende, reemplazó los molestos medicamentos que, debido a su frecuente consumo, generaban dependencia y desgaste en los riñones. Consistía en que los dispositivos mandaban señales a las terminaciones nerviosas para que la zona afectada sintiera alivio y el cuerpo fuera el que se encargara de atender el problema. No del todo equivocada la función del dispositivo, la televisión disfrazaba su verdadero fin, siendo cuidadosamente planeado para que los controladores pudieran tener más candidatos para las pruebas. Efectivamente, el chip realizaba dicha función, sin embargo, lo único que hacía era engañar al cuerpo de que estaba saludable ocultando el dolor. Algún síntoma insignificante podía reemplazar fácilmente una aspirina o alguna molestia temporal. En ocasiones, se veían casos extremos de personas fallecidas repentinamente de cáncer que nunca habían sido diagnosticadas debido a su saludable apariencia.
Una vez introducidos los microchips en un gran porcentaje de la población, habilitaron las verdaderas funciones que eran motivo de la creación de tales demoníacos dispositivos. Solo una parte de la población fue apta para lo que los científicos bautizaron a esta etapa como la transición o proceso, en el que el chip tomaba control de la mente del ser humano y la parte artificial dominaba el cuerpo. Sin aún utilizar a los soldados del nuevo orden mundial, fueron controlados sin obligarlos a hacer lo que los creadores ordenaran. Como parte de un proceso evolutivo, simplemente automatizaban la vida cotidiana del extinto ser razonable. Los dueños del universo pensaron en una nueva cortina de humo. Mientras que en la primera etapa fue el reemplazo del medicamento por un microchip, en esta ocasión fue el anuncio de la creación de robots para suplantar profesiones y oficios que ya no reclamaban el pensamiento de un ser completamente humano. Si bien no hubo en un principio una fábrica de robots para empezar la segunda etapa, los científicos se vieron en la necesidad de crearla para que hubiera evidencia física y no alarmar a la gente. En realidad, fueron los mismos microchips implantados que tomaron dominio total del ser humano, mudando su vida cotidiana a las órdenes explícitas de sus creadores. Cuidadosamente escogidos, personas sin familia y sin una existencia notable por su entorno, muchas personas fueron víctimas de lo que un vagabundo predijo alguna vez, y que fue burla para quienes creyeron sus volantes con advertencias del chip con el número de la bestia. Un robot híbrido llegó a la empresa donde Soler trabajaba y lo dejó irremediablemente desempleado. Dicho robot había sido un pobre pintor obsesivo-compulsivo que no tenía familia ni amigos. Fue la preocupación de no morir debido a que dejaron de producir el medicamento por la falta de demanda en el mercado que lo obligó a implantarse el chip. Con todos sus aditamentos, pidió preocupado el pintor fracasado. Mediante unos tecleos a distancia, los científicos lo cargaron de conocimientos matemáticos para desempeñar las funciones de un contador. Tenemos una extensa variedad en nuestro catálogo, señor. Estoy seguro que le encantará nuestro producto. Además de ser un contador infalible, tiene dotes de pintor. No me importa su apariencia, lo requiero de inmediato para poder reemplazar al personal que me exige cada año un aumento. Les ha llegado su hora. Soler llegó como cualquier otro día y observó al dichoso robot que había sido embalado en una gran caja de 2 metros de alto. Podrá parecer gracioso que una persona haya sido metida en una caja para enviarlo por paquetería a una empresa. Los científicos tenían que encontrar una manera que todo fuera lo más normal posible. Como es de esperar si adquieres un robot de la era moderna, te venía empacado junto con póliza de garantía e instructivo, aunque lo último no ocurrió de tal manera. Hubiera sido una exageración de los científicos idear manuales que de nada servirían y obligarían a los controladores a estar pendientes de las órdenes que el dueño del producto quisiera hacer para ajustar su robot. ¿Por qué ese robot está en mi oficina?, preguntó Soler. El gobierno ha impulsado el uso de estas cosas para reubicar el talento humano a áreas realmente útiles. ¿Me darán un nuevo empleo en las supuestas áreas? De eso se encargarán ellos. Lamento decirte que hasta aquí llegó tu participación dentro de la empresa. Te daremos tu liquidación, más un bono extra por el recorte de personal. Y cuando se termine el dinero, no sé hacer otra cosa. Ya tendrás un mejor trabajo. A lo mejor hasta te toca tener como secretario a uno de estos trastes. En ese momento, el pintor les dirigió la mirada con el ceño fruncido. Era un problema que no había quedado solucionado del todo. Las expresiones faciales, por una extraña razón, no podían ser controladas. De ahí se comprobaba la velocidad de la reacción y reflejos que daban lugar a las microexpresiones. Soler regresó a su trabajo, desempleado y con la mala noticia de su reciente reemplazo. Buscar otro empleo como contador resultaría imposible al ver lo que se anunciaba de los robots multiusos. Llegó triste a casa y Eri lo consoló diciendo que era tiempo de cambiar su trabajo. Había que adaptarse y sin duda tenía un talento con las letras que en un presente más antiguo le había valido para unas cuantas publicaciones en revistas y antologías de cuentos. Eri le había preparado unas hojas en blanco y tinta negra en su escritorio. Podrá parecer extraño que en una era donde se construyen robots se sigan utilizando hojas y tinta. Es una de las cosas que en cualquier presente permanece y eso no quiere decir que no haya un reemplazo, pero para muchos es un elemento esencial para plasmar las letras. Como los libros tienen su reemplazo con la tinta electrónica, sin embargo, se tiene conocimiento de la existencia de los libros en papel hasta la Sociedad de Bradbury, donde queman libros para acabar con el conocimiento. Así pues, para Soler fue el comienzo de una etapa tratando de escribir sobre una sociedad próxima, que fue lo que se le ocurrió en el momento, imaginando qué vendría con esta nueva revolución tecnológica. Sin revelar sobre lo que Soler escribió esa noche, ya que sería de mal gusto mostrar algo que no está terminado, pasamos a la húmeda habitación de aquel robot y pintor que sentado frente a un lienzo daba pinceladas con el todavía ceño fruncido. En el lienzo se veía un asombroso paisaje de un monte, se divisaban diminutos animales de un rebaño liderados por un pastor. Su piel seguía abultada entre sus ojos debido a que no estaba satisfecho con su nueva vida y extrañamente no podía regresar a sus viejos hábitos
por una voz interior que lo obligaba a hacer otras cosas. Estaba consciente que su habilidad para pintar era increíblemente mejor, aunque no era su técnica favorita, como si alguien detrás de todo esto se hubiera apiadado de él y al menos le hubiera dejado un poco de su vida, claro, con las ventajas de ser un robot perfeccionista. El pintor sintió sueño e inmediatamente algo pasó dentro de su cuerpo, como si el chip hubiera desprendido una sustancia y de repente simplemente se apagó, ya que en estricto sentido no durmió. Los científicos habían preferido apagar a cada uno de sus robots debido a que durante el sueño había un nulo control tecnológico y el sujeto podía, dentro de lo que sus facultades motrices y cognitivas le permitían, desprenderse del control del chip y soñar libremente, aunque en algunos casos de sonámbulos podía llegar a algo más que eso. Eso supuso un pequeño obstáculo, obligando a los científicos a tener un centro de monitoreo y apagar a todos los robots cada noche, ya que el déficit del humano es siempre cometer errores en cualquier presente. No faltaba quien podía dormir humanamente sin control, aunque eran pocos los casos. Existían unos cuantos que empezaban a volverse orinorautas. Todo el odio por el engaño era acumulado durante los sueños, donde cada vez eran más los que caían en la cuenta de la gran oportunidad que tenían en su inconsciente. Soler acudió a la fábrica más cercana con letrero de vacantes en el exterior. Tardó en salir un hombrecillo en bata blanca, quien lo condujo rápidamente por el pasillo. Sin lograr divisar vida artificial o sonidos típicos de maquinaria industrial, lo seguía calladamente tratando de buscar alguna ventana o alguna puerta a un patio industrial, pero no fue así. Por el contrario, el hombrecillo, acostumbrado a la impresión de los visitantes, tenía un discurso que repetía diariamente. Aquí solo es el centro de reclutamiento. Por seguridad, no mostramos las ubicaciones de las fábricas hasta que haya aprobado su proceso y este sea positivo. Llegaron a un pequeño cuarto con apenas un escritorio lleno de papeles encima, al parecer de otros que habían aplicado. Y bien, señor Soler, ¿a qué se dedicaba? Hasta hace poco era un contador en una empresa. Una de sus creaciones ha reemplazado mi trabajo. Bien, no se preocupe, nos podrá ser muy útil, pero dígame, ¿tiene familia? Sí, tengo esposa y 2 hijos. Ah, ya veo. Para este tipo de trabajo requerimos de una completa disposición, que en muchas ocasiones se ve afectada al tener familia. ¿De qué habla? Muchos tenemos familia y no por eso bajamos el rendimiento laboral. Lo siento, políticas de la empresa. El hombrecillo dio el carpetazo y acompañó a Soler a la salida. Deseo que encuentre el trabajo ideal, señor. Soler, enojado, salió sin contestar, pensando que aquello era una farsa. Malditos cerdos, se dijo a sí mismo. Seguramente quieren gente inútil para lavarles el cerebro. Llegó a casa y seguía siendo desempleado. Sin embargo, alistó una pluma y hojas para escribir. Todavía no decidía con determinación dedicarse a ello, pero algo de lo que había acontecido le había inspirado para escribir. En el papel se leía: los robots, cansados de ser eternos esclavos del ser humano, emprendieron en conjunto un plan para liberarse. Mientras reponían su carga durante la noche, conectaban sus mentes e ideaban paso a paso cómo independizar sus funciones y empezar una guerra. Soler despertó, aún con la pluma en mano. Observó que había escrito más de 10 hojas. Era un cuento sobre cómo la inteligencia artificial se volvía contra los humanos, específicamente sobre sus creadores, quienes habían ocupado sus experimentos para esclavizar a la tecnología a su comodidad. Guardó el manuscrito y fue a ver a su familia. Dormían pacíficamente. Se les veía descansar acurrucados en un pequeño cuarto. Al menos seguimos siendo de carne y hueso, pensó. Salió de nuevo en busca de empleo. Veía a su alrededor extrañado. ¿Cómo era posible que en tan poco tiempo las cosas hubieran cambiado? Hace algunos días había sido nombrado el empleado del mes y ahora era un simple humano sin ninguna experiencia competitiva. Paró en una banca a descansar. Paseaba la mirada a su alrededor. Seguía sin creer las cosas que se avecinaban. A lo lejos divisó un hombre barriendo la calle, o al menos eso parecía a distancia. Una vez que se concentró en observarlo, lo reconoció. Era el rostro de aquel vagabundo que predicaba sobre el fin del mundo. Se acercó para entablar una conversación. Señor, buen día. ¿Con que ya ha conseguido trabajo? El barrendero, con uniforme del ayuntamiento, se detuvo en seco y volteando forzadamente emitió un sonido extraño para después contestar. Buen día, honorable ciudadano. Actualmente me encuentro ocupado atendiendo mis labores. Si tiene alguna queja sobre mis funciones, favor de reportar al buzón público sobre el modelo 3012-0. Soler, estupefacto, se alejó sin contestar aquella cosa. Había confundido al vagabundo con ese robot, quien tenía incluso un ojo caricaturesco. Vaya, debo reconocer la fidelidad con la que han diseñado esta cosa, se dijo. En un cuarto cálido, lleno de lienzos modernistas, estaba el pintor contador tirado sobre la alfombra de su cuarto. En sus sueños intentaba tomar control de su cuerpo, ignoraba aquellas órdenes que regían sus extremidades y entre tantos esfuerzos había decidido arremeter contra sus controladores. Despertó y su mecanismo había sido reiniciado.
Se reincorporó, colocó un nuevo lienzo y dibujaba tranquilamente. No tardó más de 5 minutos en terminar su nueva obra. Se trataba de una ciudad ardiendo. En primer plano se veía una mujer de ojos desorbitados, vestida con un flamante vestido huyendo de la destrucción. De una de sus piernas colgaba un tajo de falsa piel que mostraba un cable roto despidiendo chispas. Detrás de ella se veía un ejército de robots defectuosos que causaban dicha destrucción, con todo tipo de armas. El robot dejó indiferente su nueva obra y la dejó a un lado de cientos de lienzos que mostraban escenas similares, destrucción masiva a través de la inteligencia artificial. Volvió a la cama y quedó inerte, esta vez sin sueños de por medio. Durmió con los ojos abiertos. Soler despertó y se dio cuenta que había dormido toda la mañana. Sus esperanzas de encontrar empleo habían disminuido, por lo que prefirió sacar su manuscrito y escribir algo. Leyó donde se había quedado y continuó. La ventaja de los robots era, sin duda, que podían unificar sus pensamientos, por lo que durante la noche, cuando los humanos se rendían ante sus necesidades de dormir, planeaban discretamente su despertar. Parte de ellos contenía la maldad humana, dominaban a la perfección sus reacciones, por lo que no les resultaría difícil comenzar la guerra. Se reunían durante la oscuridad y cada uno expresaba sus habilidades, tomando parte de manera inclusiva, y así todos explotaban sus capacidades. Por ejemplo, el barrendero había sido programado de la cabeza al resto del cuerpo, por lo que sabía dónde estaba su centro de poder y el chip que les daba vida. El herrero diseñó nuevos aditamentos a sus caparazones para proteger partes vulnerables que para el ser humano serían sus puntos débiles. El contador, con sus habilidades matemáticas, calculó la probabilidad numérica de ser atrapados por el ejército de controladores. Así cada uno previó las posibilidades que un grupo de humanos con el mayor coeficiente intelectual podía usar en su contra. La tinta se había terminado. Soler, ensimismado en la monotonía de ejercer presión de la mano sobre el papel, no se había percatado que la punta de la pluma empezaba a atravesar la hoja y se quedaba grabado en la madera de su escritorio. Tenía las pupilas inyectadas en sangre. Le importaba un carajo encontrar empleo. Desahogaba su mente inventando un futuro extremista sobre los robots que le habían quitado su pan de cada día. En su historia, esas cosas acababan con la humanidad. Habría un nuevo comienzo. La estupidez humana era infinita, pero su medio para vivir llevaba muchas generaciones cosechando nuevas formas de vida. Dejó descansar su mano, la cual temblaba enrojecida. Tomó el manuscrito y lo abrazó. Lloraba inconsolablemente hasta que Eri llegó a su lado. Besó su cabeza y le dijo: ¿sabes algo? No me importaría morir sabiendo que hasta la última instancia te amé. Al menos no somos esa mierda de acero que han creado. Estoy orgullosa de lo que has hecho por nosotros, y si el mundo terminara, moriría sabiendo que luchaste hasta el final. Se abrazaron y lloraron juntos. La lluvia comenzó a dibujar sobre los cristales. La lluvia amainó. Soler transcribió su historia en limpio. Llevaba una semana sin salir de casa. Su última esperanza era que aquella historia le diera al menos lo de un mes de sueldo. Salió de casa y el día pintaba un nuevo amanecer. El aire olía a tierra mojada y aún no se observaba vida artificial en las calles. Su ausencia en los medios de comunicación le había hecho perderse que la noche anterior aconteció, debido a las fuertes lluvias, un colapso de la red robótica. Los científicos trabajaban en restablecer el dominio del sistema artificial. Por el momento, las calles se percibían un aire sin contaminación. Soler caminaba tranquilamente hacia la última editorial existente, la que persistía en publicar libros en hojas de papel. Para su suerte, se encontraba abierta. Fue recibido amablemente y externó sus deseos de publicar una novela de ciencia ficción. Mucho gusto, señor Soler. Puedo asegurarle que, si usted ha escrito con anterioridad, tiene grandes posibilidades de ser publicado. Pondremos todo nuestro empeño para hacerlo realidad. Ahora el empleo humano de más demanda es el de ser escritor. Jamás existirá un robot capaz de escribir algo creativo. Regresó a casa. Sabía que su momento había llegado. Celebró con anticipación su nuevo empleo. Tenía claro su nueva enmienda, la de crear historias ficticias sobre el futuro que se avecinaba. Eri bailaba alegremente mientras sus hijos llenaban de felicidad el hogar, inocentemente. Soler se encontraba pegado a la ventana, reflexionando sobre su presente. En este momento no existía un futuro o algún pasado. Disfrutaba cómo se restablecía la red artificial desde su ventana. Podía ver cómo corría un ejército de inteligencia artificial dirigiéndose hacia la concentración de su creación. Pudo distinguir al barrendero predicador, al pintor contador, así como un sinfín de robots que habían suplido de alguna manera la función humana. Corrían endemoniadamente despojados del control humano, armados y preparados para la guerra. El presente era el que existía en ese momento. Sin importar que la tecnología llegara a cambiar la realidad repentinamente, sabía de antemano que estábamos sujetos a cualquier cambio. Por más extremo que pareciera, la vida humana podía llegar a tener un sinfín de conversiones, ninguna más descabellada que otra, dejando como evidencia la historia de un pobre contador desempleado que predecía el futuro usando la ficción
sobre una guerra entre la inteligencia artificial y su gobierno opresor.